Bueno, primero que nada les quiero decir que ellos son los compañeros del Servicio de Inserción Social, ¿no?, del Ayuntamiento de Valencia, los que empezaron a trabajar todo el tema de la renta valenciana y a las charlas donde nosotros fuimos. No es fácil que a veces las personas concurran a asambleas y tal fuera de sus horarios laborales. En el caso de ellos hubo una voluntad excelente desde el primer momento y yo les pido un fuerte aplauso porque no quiero dejar Soy Manuel Salvador, soy el jefe de la sección de programas de inserción social y laboral del Ayuntamiento de Valencia, del Servicio de Bienestar Social e Integración. Estamos aquí también, estoy aquí con mis compañeras técnicas de la sección, Begoña y Laura. En un procedimiento para poder coordinarnos con las entidades sociales, las entidades que estáis trabajando día a día con los colectivos más vulnerables y colectivos en situación de exclusión social, y que sois los que atendéis a diario a este colectivo. Entonces, en esta coordinación establecimos dos sesiones, una primera que era más general sobre la renta valenciana de inclusión y una segunda sesión a las entidades que quisieron y que nos lo pidieron para profundizar un poquito más. Ahora Eduardo nos ha pedido que en el ámbito de esta plataforma, de la plataforma intercultural, pues que tengamos esta charla, esta sesión con vosotros y con vosotras para profundizar un poquito más. Sabéis que recientemente se ha publicado el decreto que regula la renta y que tenemos una trayectoria de 2 meses de funcionamiento de la renta, con lo cual podemos con vosotros y con vosotras pues tratar cuestiones, dudas. Ahora haremos una pequeña presentación de lo que conocemos ahora y de lo que sabemos después de estos 2 meses de la renta valenciana de inclusión y bueno, pues establecer un diálogo, tratar las dudas, las cuestiones que tengáis y intentaremos ayudaros y si podemos resolverlas en el momento pues lo haremos y si no tomaremos nota y ya os devolveremos la... Voy a intentar hacer un paso rápido por aquellas cuestiones, por insistir en aquellas cuestiones que creemos que son básicas y que han sido matizadas por la publicación del decreto esta semana pasada, ¿vale? Cuando le dimos a la plataforma el material, estaba la ley publicada, pero aún teníamos solo el borrador del decreto, con lo cual, como digo, han habido algunas cuestiones que se han matizado. Bueno, este es el esquema de la ley, no sé, sale un poco cortado, espero que no estén todas las diapositivas con problemas. Sí que hay unos problemas. Bueno, este es el esquema del decreto, esta presentación, igual que hicimos con las anteriores, pues espero que acabemos, porque sois los primeros que la vais a ver, la acabaremos y también la pasaremos por correo electrónico, ¿vale? O sea que también la vais a tener. Podéis fotografiar, pero la vais a tener. Entonces, este es el esquema del decreto. Aquí a mí solo me gustaría señalar que fijaros que de 93 artículos lo que hace el decreto es en 70, los 70 primeros, dedica 70 de 93 a hablar de cómo hay que tramitar la renta, ¿vale? De cómo tenemos que hacerlo los ayuntamientos y la dirección territorial para tramitar los expedientes. La segunda parte, el título segundo y el título segundo hace referencia a lo que son el programa personalizado de inserción, los instrumentos de inclusión social, que son posteriores a la resolución de la renta, y luego ya de los órganos de coordinación y participación de la Generalitat, con los ayuntamientos y con otras entidades. A ver, entiendo que todos tenéis claro el concepto de renta valenciana de inclusión. Perdona. Una pregunta, sí. ¿La renta esta se puede pedir ante el Ayuntamiento de Valencia o solamente capital? No, a ver, la renta valenciana de inclusión tiene ámbito territorial de la Comunidad Valenciana, ¿vale? Como vamos a ver, lo pueden pedir todas aquellas personas que cumplan los requisitos y que vivan en la Comunidad Autónoma Valenciana, ¿vale? Es un requisito la permanencia en la Comunidad Valenciana. ¿Vale? No, es decir, si se puede pedir al pueblo, porque hay mucha gente que vive en el pueblo. Sí, no, de hecho, cada persona tiene que pedirlo en el municipio donde vive. O sea, en Valencia no podéis pedir
la renta a personas que vivan en otro municipio. Y además, si la pedís en Valencia y luego os cambiáis de domicilio, tendremos que cambiar el expediente de lugar, ¿vale? De todas maneras es complicado porque hay 4 modalidades y entonces depende de la modalidad hay que pedirlo en un lugar o en otro. Ahora lo vemos, ¿vale? Bueno, la renta se define como el derecho a, por un lado, una prestación económica, porque quien tiene derecho es porque está en una situación de precariedad económica y el objeto de la ley es cubrir las necesidades básicas y que todo el mundo tenga las necesidades básicas cubiertas. Si no tiene derecho a nada más, eso ahora lo veremos también, porque si tienes derecho a otras cosas, a otras prestaciones, esto va después, ¿vale? Ahora lo veremos. Es el derecho a la prestación económica y, en su caso, si la persona lo solicita y lo quiere, hay el apoyo en el proceso de inclusión social, ¿de acuerdo? A ver, como he dicho, en principio, así en general, va dirigida a residentes en la comunidad valenciana que estén en situación de exclusión o en situación de riesgo de exclusión social. Todos sabemos la crisis cómo ha azotado y mucha gente que hace unos años pues tenía trabajo y vivía, ¿vale? Pues como ahora las dificultades económicas se han hecho más grandes, ¿vale? Y las bolsas de pobreza también se han hecho más grandes. Entonces, bueno, esta ley pretende dar respuesta a esa nueva situación también. En la ley se habla de las características que tenéis a la izquierda y a la derecha hemos puesto los matices que introduce el reglamento. A ver, ¿qué cosas importantes hay aquí? Lo que he dicho, la renta, yo no puedo elegir si quiero renta o quiero RAI, a ver qué mejor me sale. La renta se plantea como el último recurso para aquellas personas que no tienen nada más. La cuantía mensual, si yo por ejemplo tengo derecho a una, imaginaros que yo tengo derecho a una renta por mi familia de 650 euros y en mi familia ingresamos 620, me correspondería una renta de 30, sería la diferencia. Bueno, hay un mínimo que son 50, ¿vale? A esos 50 tendría derecho, ¿vale? Aunque la resta me diera 30, ¿vale? Luego, es importante que las rentas que ahora vamos a ver se pueden incrementar, las cantidades que ahora vamos a ver se pueden incrementar con el 25% para sufragar gastos, bien de alquiler, bien de hipoteca. Una cosa muy importante es que si yo soy el que solicita la renta, yo tengo que ser también el titular del contrato de alquiler o el propietario y titular de la hipoteca. ¿De acuerdo? O sea, el mismo solicitante para ese tema. Tiene que, para ese tema, ¿vale? Si una cosa que incorpora el decreto, que el borrador no lo llevaba, es que aquellas personas que no tengan derecho a complemento al 25% ese de más para alquiler o hipoteca, automáticamente tendrá un 10% para sufragar gastos energéticos. ¿Vale? A ver, como hemos dicho, hay una cuantía mínima, que son los 50 euros, y una cuantía también mínima de los complementos, ¿vale? Con lo cual, si tú tienes derecho a renta valenciana porque no superas el límite, como mínimo vas a tener 50 y 50, 100. ¿De acuerdo? Vale. Eso, hay una excepción, pero ahora creo que no estamos hablando de eso, es la renta complementaria de ingresos por prestaciones. Ahí sí que no hay mínimo, pero sí que hay un máximo. Pero yo creo que esa renta ahora tampoco nos interesa demasiado. Vale, aquí tenéis los ingresos que no se ven. Bueno, se ven raros, pero se ven. Vamos a ver. Vamos a hablar de régimen. Hemos dicho que era aquella en la que yo no quiero programa personalizado, ¿de acuerdo? Entonces los porcentajes respecto al salario mínimo interprofesional son inferiores y los importes máximos van de 257 en unidades de convivencia unipersonales a 404 aquellas unidades de convivencia que tengan 6 o más personas. La REGIS, que es aquella en la que yo quiero un programa personalizado,
iría de 515 euros para familias, para unidades de convivencia de una persona, hasta 809 para aquellas que sean 6 o más, ¿vale? Recordar una cosa, si estos son las cuantías máximas. A esa cuantía hay que restarle lo que yo tengo de ingresos, ¿de acuerdo? Si yo vivo con mi pareja y con 2 hijos, somos 4, y quiero una regis, tendría 706 euros, ¿de acuerdo? Tendría 706. Si mi pareja ingresa 400, yo tendría derecho a 306 euros. Si además yo soy la titular del alquiler o de la hipoteca de mi casa, esos 300 podría incrementarlos en un 25% más, que serían 75 euros más. ¿Me explico? ¿Vale? Ese porcentaje del 25% más o del 10% más es de la renta que me toca, no de la renta total. ¿De acuerdo? Es que cuando tengáis la tabla bien, porque aquí me la he desmontado un poco, veréis que aquí están los totales de... O sea, esto y aquí está con un 25% aumentado en un 25%. Pero que quede claro eso. Lo que me tocaría por renta es esa cuantía máxima que me correspondería según cuántos somos en casa, menos los ingresos que yo tengo, y si me sale... A ver, si yo sobrepaso no tengo derecho ni a eso, ni a complemento, ni a nada, pero si tengo derecho a algo que como mínimo serán 50 euros, tendría derecho a los otros complementos, ¿de acuerdo? Vale, a ver. La más alta, los porcentajes más altos son la renta complementaria de ingresos por trabajo, ¿vale? O sea que en el momento, si yo tengo la suerte en el futuro de encontrar un trabajo, aunque sea un trabajo poco remunerado, en el 2020, porque ahora no es posible, podría cambiar la modalidad, ¿vale? Y en vez de tener como tope los 706, pues tendría 765. No es que sea, no que me vaya a hacer rica con eso, pero bueno, algo mejor es, ¿vale? A ver. Bueno, aquí en las tablas tenemos los ingresos que computan, que no computan y que son incompatibles. Como hemos dicho, allí los ingresos incompatibles, a ver, son del titular, ¿vale? Yo, si cobro una RAI, o cobro una prestación por desempleo, o tengo ingresos del trabajo, no puedo pedir garantía, rentas de garantía, pero mi compañero o compañera sí, ¿vale? Es que aquí hay un montón de cosas. Si queréis, si luego hay preguntas y hay que volver aquí, se vuelve, ¿vale? Si no, de todas maneras lo tenéis y lo modificado lo pasaremos. Seguimos con tabla. Aquí está lo del alquiler y la hipoteca, que a ver, qué cosas importantes hay aquí. Pues eso, para pedir alquiler, complemento de alquiler, como he dicho, yo tengo que ser la titular del contrato, y además el contrato tiene que tener mínimo 1 año de vigencia, ¿vale? Y tengo que tener 3 meses de antigüedad. Puedo presentar el mismo día la solicitud de renta y la solicitud de complemento de alquiler, o no. Si yo, por ejemplo, el contrato lo firmo hoy o lo firmo dentro de 2 meses y yo ya he pedido la renta, cuando haga 3 meses puedo pedir el complemento de alquiler, ¿de acuerdo? O sea, puedo pedirlo con posterioridad, entonces se incrementaría la renta, ¿de acuerdo? Vale, ¿qué más? A ver, Perdona, el hipoteca tiene que ser a nombre de un solo titular, ¿no? La hipoteca. No. O la propiedad. No. A ver, no. Yo puedo ser copropietaria o copagadora de la hipoteca con mi pareja, ¿vale? Y ya está, no pasa nada. O incluso puedo ser copropietaria con otra persona, ¿vale? Pero entonces probablemente, igual que para calcular el rendimiento patrimonial, siempre serán los porcentajes que correspondan. Si yo tengo una segunda vivienda compartida con mi hermana, por ejemplo, ¿vale? Yo tendría que cargarme solo el 2% del 50% del valor patrimonial de esa casa. O sea, la mitad de lo que vale esa casa, yo tendría que declararlo. No toda la casa, porque la otra mitad es de mi hermana.
para pedir la hipoteca yo puedo ser copropietaria y copagadora. Suponiendo que son dos personas que están figurando en la hipoteca, Sí. pero la otra persona no paga, son tipo aval, pero está. Ah, no, eres tú la que tú eres la titular del préstamo hipotecario. El préstamo hipotecario soy yo. Pues ya está. Debe salir con dos personas, porque la otra persona ha ido como... Sí, como avalista, pero la titular eres tú. Incluso aunque hubieran dos titulares del... No pasa nada. De alquiler también ser titulares, Pasa cuando nada. uno sea y aunque haya otra persona. No pasa nada. Pero tienes que ser, o sea, la persona que lo pide tiene que figurar. Otra cosa, viviendas compartidas, ¿vale? Cuando hay una vivienda compartida, vamos, no nos lo han aclarado muy bien, pero el complemento de alquiler, por cada domicilio solo va a poder haber uno, ¿vale? Entonces, si en una misma vivienda comparten vivienda dos familias, ¿vale? Dos unidades de convivencia independientes, ¿vale? Solo va a poder haber una ayuda de alquiler, un complemento de alquiler. Preguntamos, porque imagínate que los dos figuran como coarrendatarios de la vivienda, probablemente será el primero que llegue. O sea, probablemente digo porque, a ver, lo digo porque conociendo un poco ahora, porque todo esto lo pasamos a una aplicación informática, entonces conociendo un poco cómo, empezando a conocer cómo va a funcionar esto, porque claro, llevamos tiempo, pero aún está, digamos, en construcción, ¿vale? Cuando ya hay un complemento de alquiler para una vivienda, ya no te permite hacer otro. Por eso digo que si llega uno primero y se le concede y luego llegas tú y me pides para la misma vivienda, pues ya la he dado. ¿Vale? Yo creo que la lógica es un poco eso, ¿de acuerdo? A ver, más cosas importantes de esto. El problema es, Sí. un problema nuestro es la gente que vive en otra vivienda, Sí. porque hay gente, sobre todo los inmigrantes, que alquilamos cuando llegamos o algo, una habitación. Sí. Y entonces de repente hay una familia que es la que alquila, Sí. pero después hay 3 habitaciones alquiladas para persona. Entonces, el que la pide, sea la familia que alquila o si es la otra parte, ¿le cuentan todo el ingreso de los que están empadronados? O la unidad de convivencia. Si no está regularizada esa situación, porque parece ser, yo no soy experta en esto, pero parece ser que la ley de arrendamientos permite los contratos de coarriendo y de subarriendo y de todo esto. Si eso está declarado, entonces yo podría justificar que tú pagas 300 o 500, pero yo te pago 200. Yo podría justificarlo. Si no está documentalmente claro, tú que eres el titular de la vivienda podrás declararte los 500 y yo no podré declararme nada. O sea, podré optar al 10% ese de incremento de consumos energéticos que hemos dicho, pero no podré demostrar porque yo no tengo ningún contrato. ¿Vale? A ver, aquí en el ayuntamiento sabemos que hay mucha gente que está residiendo en domicilios, porque la ley dice, donde resides y estés empadronado. Dices, pero hay mucha gente que reside en domicilios que no están empadronados. Hay gente, desgraciadamente, de ocupas en vivienda. Es decir, hay muchas situaciones Hay que... gente empadronada en servicios sociales. Sí, claro. Entonces, hay este tipo de situaciones. Es decir, la idea, y ojalá, sería que cuando uno tenga derecho a una prestación mínima, pues estas cosas se pudieran ir regularizando y todo el mundo, es decir, que eso permitiera que tú pudieras acceder a un alquiler y permitiera que pudieras acceder al complemento de alquiler. En este primer momento no va a poder ser así. Entonces, aquí entendernos que para tramitar una prestación, yo para tramitar un complemento tengo que apuntar el contrato de alquiler. Y si no tengo un contrato de alquiler, no voy a poder decir que hay un contrato de alquiler. Y si no pongo que hay un contrato de alquiler, la aplicación informática no me va a permitir poner un complemento de alquiler. Me explico. Entonces, vamos a poder acreditar lo que podamos acreditar. En el ayuntamiento, y aquí hablo del Ayuntamiento de Valencia, porque cada ayuntamiento, también todos estamos empezando a andar y los ayuntamientos poco a poco pues también irán viendo que hay casos excepcionales, porque en municipios más pequeños
hay veces que los casos excepcionales son muy excepcionales. Aquí en Valencia tenemos muchos excepcionales, entonces estamos a lo mejor más acostumbrados, ¿no?, a trabajar con viviendas compartidas, etcétera, etcétera, que en otros municipios más pequeños no ocurre, ¿no? Nosotros sí que vamos a pedir a la gente que aquellas circunstancias que no se puedan acreditar, pues se declaren como declaraciones juradas, ¿vale? O sea, yo estoy empadronada en casa de mi hija, pero yo no vivo con mi hija, yo vivo aquí. O yo vivo con estas personas, no estoy empadronada, pero no tengo relación con ellas. O sea, todas aquellas circunstancias personales que haya que dejar claras, ¿vale? Y que no estén claras con documentos me refiero, padrón, contratos, etcétera, pues que podáis decirlas, ¿vale? Manifestarlas. Que luego hayan problemas para aprobar las solicitudes, pues esperemos que no, ¿vale? Es decir, la idea es que el expediente pueda reflejar la situación real de las personas, ¿vale? Evidentemente, cada uno cuando firma una declaración responsable se compromete a que si eso cambia tiene que comunicarlo, y también se compromete a que todo lo que dice es cierto, y que si lo que dice no es cierto, pues que la administración tiene derecho a reclamarle la devolución de aquello que hubiera podido percibir de forma indebida, ¿vale? Pero vamos, yo en principio está la presunción de inocencia y que todo el mundo lo que quiere es declarar es su situación, ¿vale? Respecto a esto, a ver, hay que tener claro que cuando se extingue un contrato de alquiler se extingue el complemento de alquiler, y cuando uno acaba de pagar la hipoteca, que ojalá, pues a ti se te acabaría el complemento de hipoteca si la acabas de pagar, ¿vale? La persona que solicita un complemento de alquiler, muy importante, no puede tener la propiedad de otra vivienda, ¿vale? Y la persona que solicite el complemento de cuota hipotecaria de su vivienda no puede tampoco tener otra vivienda. En esto hay excepciones, las excepciones están ahí. Por ejemplo, en casos de embargadas, o en caso de que yo me he separado de mi pareja y nuestra vivienda se la han dado a él para que viva en ella. Entonces yo no puedo hacer uso de esa vivienda, entonces sí puedo solicitar el complemento, ¿vale? O sea, la ley está, digamos, plagada de excepciones. Cada caso, por eso, eso no lo he dicho, las rentas complementarias en el 2019 y 2020 habrá que pedirlas directamente, independientemente del pueblo que sea, en la dirección territorial, ¿vale? En la consellería, aquí al ladito, en Barón de Cárcel, en la Avenida del Oeste, ¿vale? Y las rentas de garantía en los ayuntamientos. ¿Por qué lo decía aquí? Para ayuda de alquiler, antes de conocer el caso. Y todavía no me contestan, pero posiblemente me contesten que yo estoy pagando un arriendo de 500 y que me ayuden a pagar el porcentaje que fuera necesario. Entonces ya no tengo que presentar la renta de inclusión. A ver, yo creo que puedes pedir renta de inclusión, que puedes pedir el complemento de alquiler, pero en caso de recibir, en cuanto recibas la resolución de tu solicitud anterior, tienes obligación de comunicarlo inmediatamente. ¿Vale? Es decir, aquí hay que tener, los expedientes se tramitan con una situación concreta. Si mi situación cambia, es una de las obligaciones que firmo cuando solicito, tengo que comunicar cualquier situación. Tú a fecha de hoy no tienes no tienes, aunque la has solicitado, ¿vale? Pero si te la conceden tendrías que comunicar y desistir de tu solicitud de complemento, ¿vale? Pero yo entendí que al principio había dicho que las ayudas de alquiler, estas que dan el 40% y todo eso, ¿son compatibles con la renta de inclusión? Sí, pero no con el complemento de alquiler. Sí, el complemento, pero él estaba preguntando la renta. No, la renta sí. La renta, por eso... Sí. A ver, la renta valenciana sí. La renta valenciana, lo que tienes que hacer es cumplir requisitos, que ahora veremos, y no sobrepasar esos ingresos que hemos visto. O sea, si tú sois tantos en casa y no sobrepasan los ingresos que hemos visto, puedes pedirla, si cumples el resto de requisitos.
pero ya no le solicito lo del arriendo. A ver lo que quiera hacer. Y eso es Una persona pide la renta valenciana de inclusión, ¿vale? Y puede pedir el complemento de alquiler, ¿vale? Que viene por esta vía. Pero si tú ya tienes el 40% asignado, el complemento no lo pidas, pide solamente la renta valenciana de inclusión. Y a su vez vas a decir lo que estás cobrando, ¿vale? Ya. O sea, sé cómo la renta valenciana. Bueno, si luego me viene lo que quería decir. A ver, además de estos complementos que hemos visto para alquiler, hipoteca y consumos energéticos, la renta contempla dos tipos de complementos más. Uno es el hecho de que las personas destinatarias de la renta serán supuesto de valoración específico para otro tipo de ayudas. ¿Qué quiere decir supuesto de valoración específico? Pues que cuando te dicen para ayuda de emergencia que tendrán prioridad determinadas personas, pues la gente de renta tendrá prioridad. O sea, que tendrán prioridad para tramitación de plaza en escuela infantil pública, plaza en centro educativo, etc. ¿De acuerdo? La idea es que tú, al tramitar este expediente, ya has demostrado cuál es tu situación, que es una situación difícil, con lo cual no tienes que volver a demostrar cada vez que vas a un sitio. Ahora voy a llamar a la ventanita del colegio, ahora voy a llamar... No tienes que volver a demostrar tu situación, ¿vale? Es decir, siendo ya beneficiario de renta, tendrías derecho a ser supuesto específico en valoración de lo que está relacionado, ¿vale? Luego también estaría garantizado el acceso directo a becas de educación infantil, ayudas de libro y texto, becas de comedor escolar, etcétera, etcétera, etcétera. Casi todo tiene que ver, como si os dais cuenta, con el tema educativo y el tema sanitario. Hemos dicho que la protección de los menores, ¿vale?, y de las personas más vulnerables es lo más importante, ¿de acuerdo? ¿Se concede directamente las Sí, becas? sí. ¿No hay que tramitar como ahora? A ver, o sí? A ver, eso aún está por articular, ¿vale?, en las próximas convocatorias, porque a esta no ha dado tiempo. Entonces, no sé si habrá que solicitarlo y habrá que adjuntar la resolución de renta, o no será necesario. No sé muy bien aún cómo lo hará la Generalitat, ¿vale? Pero está claro que desde el departamento que lleva la renta valenciana, pues se tienen que poner en coordinación con los que llevan educación y los que llevan sanidad para ver de qué manera ese acceso directo está garantizado. Lo que no sé si eso, si habrá que presentar solicitud y tu resolución y entonces ya lo tienes directo, o cómo lo harán. Igual de oficio, o sea, sin presentar nada, pero no lo sé. Eso aún está en construcción, ¿vale? Se lleva poco tiempo. Quiero hacer una pregunta. Yo ya pedí esto que usted está diciendo. Sí. Si a mí me llega a salir un empleo, digamos de 500 euros, yo ya tengo que ir a decir que tengo ese empleo y ya no me la dan. Depende. Un ejemplo. Depende, quiero decir, si en tu casa, como hemos visto antes, sois 4 y te correspondería 700 y tú... O sea, No, yo soy sola. Tú eres sola. Pues no te correspondería. Ya no me correspondería. No. Ya quisiera saber eso porque No. si me sale un empleo o algo, No. ya no. Si te sale un empleo, que claro, aquí yo creo que ha sido una pérdida para Es que yo todos. con 500 euros no puedo vivir y pagar alquiler y comer. Ya, lo que creo que ha sido una dificultad, ¿vale?, un efecto negativo de la implantación de la renta es el tema del escalonamiento en la entrada en vigor. Porque si tú ahora dices, pido la renta valenciana de inclusión y me sale un trabajo de 500 euros, cambio la modalidad y pido una renta complementaria de ingresos por trabajo, no, lo que hemos dicho que entra en vigor en el 2020, porque a ti te tocaría esa, ¿sabes? Y sería más alta. Entonces te interesaría trabajar y tener más dinero. Lo que pasa es que eso no va a entrar en vigor hasta el 2020. Entonces, en el 2020, digamos que el periodo de implantación será el completo y será la situación ideal. Pero por ejemplo, eso, lo que yo he pedido, eso se tarda, me dijeron
y ya me cosen otro, entonces me quedo en la misma yo. Me quedo en la misma situación. Porque estoy debiendo alquiler, estoy sin trabajo, A ver, lo que hemos dicho de los 3 meses máximo de que no llega al salario mínimo interprofesional, que tú tendrías derecho, es una vez la tengas concedida. Ahora, como se está en el periodo de instrucción, que es mientras se está tramitando el expediente, tú tendrías obligación de comunicarlo, porque de todas maneras cuando se haga la comprobación con seguridad social tú saldrás dada de alta y se te va a denegar igual. Quiero decir que es mejor estar comunicar, porque el no comunicar, digamos que es un punto negro en el, ¿vale? Entonces, mientras estás en la instrucción, es incompatible con el trabajo si estás sola. Una cosa que no he entendido, decía, si hay 6 personas en una unidad familiar y hay un ingreso de 800 euros, entonces ya no recibe nada. Aunque porque si una de las personas, uno de los cónyuges trabaja, el otro no, entonces da igual. Da igual porque los ingresos que computan son los de toda la unidad de convivencia, ¿vale? Pero hay que ver, un momento, hay que ver la unidad de convivencia quién son, ¿vale? Las personas destinatarias son la persona titular, que es la que lo pide, que como hemos dicho, interesa que lo pida la persona que tenga menos ingresos, aunque debería pedirlo la que tiene la guardia y custodia de menores, ¿vale? Pero la que tenga menos ingresos, y las beneficiarias serían el resto de personas de la unidad de convivencia. Vamos a ver quiénes son. Los requisitos. Bueno, ahora veremos unidad de convivencia. Los requisitos los tenéis claros. Hemos dicho residencia en la Comunidad Valenciana, ¿vale? Puede haber una persona que haya vivido toda su vida, durante 13 meses en Castellón y venga ayer a Valencia, se empadrona en Valencia y lo pide en Valencia, pero ya tiene en la Comunidad Valenciana su año de residencia. ¿De acuerdo? Vale. La residencia tiene que ser empadronamiento o residencia efectiva en la Comunidad Valenciana, mínimo de 12 meses seguidos o 5 años seguidos o no seguidos en los últimos 10. ¿Vale? Por ejemplo, yo puedo haberme ido a trabajar al extranjero porque yo vivo aquí toda mi vida, he nacido aquí, o no, da igual, eso da igual. Y me voy al extranjero a trabajar durante 1 mes o 2 meses o 2 años y retorno, ¿vale? Tendría derecho desde el primer día que estoy aquí. ¿Por qué? Porque yo he vivido los últimos 10 años, 5 años aquí en la Comunidad Valenciana. ¿De acuerdo? A ver, lo mejor es estar empadronado donde uno reside y mediante el empadronamiento poder demostrar que yo llevo empadronado el año. Y no solo yo y todos los que de mi unidad de convivencia. O sea, eso es un requisito de todos, ¿vale? No puede ser que yo sí, pero el resto no. Entonces no se me concede. ¿De acuerdo? Vale. Esto no se va a pedir, a personas refugiadas, asiladas, víctimas de violencia de género, porque puede haber una persona víctima de violencia de género que por ese motivo se traslade de comunidad autónoma, venga de una situación de violencia y venga a vivir a Valencia, ¿vale? En ese caso no se va a pedir el que lleve 1 año aquí y tampoco se va a pedir a gente que tuviera derecho a una renta básica, una renta mínima también, en otra comunidad autónoma. No se va a pedir este requisito, el resto sí, ¿de acuerdo? A ver, el modo de prueba, es que acabo con este bloque, el modo de prueba es el padrón, siempre el padrón de aquí o el padrón de otros sitios. Si yo antes vivía en Chirivella y quiero presentar en Chirivella, Valencia. Sí. Sí, claro. Es que, en Cuenca, por ejemplo. Siempre he tenido, no, en Cuenca no vale, siempre he tenido el error entre Chirivella y Mislata, es una cosa que tengo yo ahí. Bueno, da igual, Torrente. He vivido en Torrente y me traslado a Valencia, ¿vale? En Valencia llevo 1 mes, entonces los otros 11 meses los tengo que acreditar trayendo aquí, a servicios sociales de aquí, el padrón de Torrente, histórico de toda mi familia, ¿de acuerdo? Ya sé lo que quería decir antes. Las rentas de garantía se solicitan en los ayuntamientos. En nuestro ayuntamiento tenéis que ir a los centros municipales de servicios sociales, ¿vale? Allí
es donde se puede en cada caso, porque claro, tú me puedes decir, esto cuenta, y yo te puedo decir, pues sí o no, pero yo tengo que conocer mejor toda tu historia para también poder decir, no, eso no te cuenta, pero lo otro sí, o al revés. ¿De acuerdo? Por ejemplo, yo resido en la capital. Sí. Yo tengo que ir entonces al ayuntamiento de Fajar Sí. a hacer solicitud, Sí. y que ellos lógicamente tienen todo ahí, me dan el talón, Sí. código y todo eso. Cada ayuntamiento funciona de una manera, pero lo mejor es acercarse, quiero decir, a ver, la competencia en la tramitación de las rentas de garantía la tienen los servicios sociales de los ayuntamientos. Exactamente. Entonces, allí te van a poder informar y allí te dirán, pues mira, vete a registro. Aquí en Valencia podéis presentar la solicitud, vosotros por vuestra cuenta, en el registro general en la plaza del ayuntamiento, en el registro de tabacalera, en las juntas de distrito o en los registros que hay en los centros municipales de servicios sociales. Es mejor que lo presentéis allí, porque digamos que allí entra y allí se queda, porque la tramitación va a ser allí. Si no, tiene que ir desde el otro registro a los centros municipales. Así breve, como en forma de sugerencia, aunque usted acaba de decir que eso es competencia de cada ayuntamiento, de cada departamento de servicios de bienestar social, pero usted lo está explicando excelentemente bien y tenemos un caso aquí mismo presente de la joven. Entonces, no sé si a través del Ayuntamiento de Valencia, que es capital de los demás ayuntamientos o de la Generalidad, podrían llevar este mensaje de que formen bien a esos directores de su departamento, para que no nos encontremos con casos similares y haya... A ver, la Generalitat está difundiendo la renta. Gracias, muchas gracias. Lo intento. Gracias. Bien comprendido. Gracias. Que la Generalitat está intentando formar a los servicios sociales de todos los ayuntamientos. Luego también cada ayuntamiento, nosotros somos un ayuntamiento más grande y también hemos hecho el esfuerzo de intentar leernos muy bien la ley y leernos muy bien el decreto e intentar también hablar con las entidades. También Valencia y otros municipios pequeños son diferentes, ¿vale? A lo mejor en un municipio más pequeño pues hay una trabajadora social y lo tiene que hacer todo y no sé, son situaciones diferentes. De todas maneras, yo creo que hay que dar tiempo. Quiero decir que los servicios sociales irán acostumbrándose a tramitar renta y ahora hay muchas dudas. Nosotros tenemos un montón, que hemos intentado ver de qué manera, interpretar la ley, interpretar el decreto, pero siguen habiendo dudas, ¿vale? Yo creo que la propia Generalitat las tiene y las irá resolviendo a medida que las vayamos viendo, ¿vale? Siempre, de todas formas, siempre, como hemos dicho antes, si se detecta que en algún otro ayuntamiento, por lo que sea, se están vulnerando derechos, pues a través de las propias asociaciones, a través de la plataforma, luego la posibilidad, que es un derecho, de presentar una queja, una reclamación en el propio ayuntamiento para que se sepa que no se está procediendo adecuadamente o que se está vulnerando un derecho de la persona. Entonces eso es importante. Y siempre, y aquí que estáis tenéis la plataforma y tenéis, y vuestras asociaciones, pues a través de las asociaciones también intentar comunicar con la Generalitat y plantear estos casos si es que veis que se están repitiendo. Mirad que es tarde y quedan, a ver, de requisitos y de unidades de convivencia, creo que hay cosas importantes que me gustaría decir rapidito, ¿vale? Mirad, si hay alguien que no tiene padrón, o que no ha podido empadronarse, puede demostrar también residencia si tiene la tarjeta SIP, si tiene menores escolarizados de 18 años. Si yo tengo un hijo escolarizado desde hace 3 años, puedo demostrar que vivimos aquí, ¿vale? Es decir, hay otros medios de prueba. Entonces, cada caso, por eso es importante que os acerquéis a los servicios sociales, porque allí cada caso no solo la pregunta, es ver tu caso. Entonces yo cuando ya me siento contigo y ya conozco si estás solo, con quién estás, de dónde vienes, ya puedo orientar mejor, ¿de acuerdo? A ver, lo de los recursos económicos ya lo hemos dicho. Si mis recursos económicos son superiores a las cantidades que hemos dicho, no tendría derecho. Si tengo... Perdón. Puede salir fuera.
Si tengo otras propiedades que tienen mucho valor, se supone que tendría posibilidades pues, de obtener dinero y tampoco me correspondería, ¿vale? Luego, hay que tener más de 25 años para solicitarla, ¿de acuerdo? Pero también hay supuestos en los que puedo ser menor, ¿vale? Normalmente es si puedo acreditar que yo me he independizado, he trabajado más de un año, ¿vale? O tengo menores a cargo, o he pasado por una situación de protección de menores o de medidas judiciales, en fin, hay determinadas excepciones. Pero como regla general, mayores de 25. ¿Me huele a quemado? Está cocinando. El calor. Bueno, a ver, aparte hemos hablado de personas que comparten vivienda, bueno, esto si acaso lo vemos luego cuando hable de la vivienda. Vamos a las unidades de convivencia porque lo habéis preguntado, ¿vale? Vamos a ver, las unidades, o sea, cuando hablamos de unidades de convivencia hablamos de personas que cohabitan que cohabitan en un espacio físico, pueden ser unidades de convivencia unipersonales, ¿vale? Estoy sola o solo, ¿de acuerdo? O convivo con mi pareja, puedo estar casada o no casada, pero mi pareja, mis hijos, pueden ser hijos o pueden ser tutelados, o pueden ser menores en acogimiento familiar, ¿vale? Porque los tengo yo porque no pueden estar con sus padres. Y, a ver, filiación y consanguinidad hasta segundo grado o afinidad hasta primero. ¿De acuerdo? Si yo convivo, a ver, con mi padre, ¿vale? Eso es un primer grado de consanguinidad. Si convivo con mi hermano, es un segundo grado de consanguinidad. Pero mi cuñada ya no. Con lo cual mi cuñada no cuenta. O mi cuñada, o sea, hay que ver, por eso os digo que es importante que os acerquéis a los servicios sociales y que allí hagan, digamos, el mapa de cuál es vuestra situación y cuál es la mejor manera de poder salir adelante, vamos, ¿vale? Una pregunta, por favor, sobre Sí. esto de los servicios sociales. Sí. Cuando se tiene una cita previa, ¿hay que llevarle algún documento? Y es por lo siguiente. Yo pregunté, saqué una cita previa y pregunté qué documento previo. Nada. Digo, algo debo llevar para conversar con la persona funcionaria de servicios ¿No te sociales. dieron solicitud? Nada. No te Me dieron. dijeron, la cita previa es para después de 2 meses, ya vienes. Vale. A ver, si tú tienes posibilidad, hay en la página web del ayuntamiento, a la derecha, en los banners que salen así, ¿sabéis? Bueno, los banners, hay un banner que pone RVI, Renta Valenciana de Inclusión. A través de ahí podéis acceder a la información que hay en la sede electrónica. Ahí están los impresos. Si os podéis descargar el impreso de solicitud, son 13 folios dobles. Si los imprimir solo las páginas impares, porque la otra es, digamos, una copia, ¿vale? Y entonces, si tú ya llevas mirada la solicitud, mejor, ¿vale? A ver, tener en cuenta lo que hemos dicho. Vais a tener que acreditar identidad, o sea, quién sois, tú y todos los miembros de la unidad de convivencia, vuestra residencia, vais a tener que acreditar vuestra situación familiar, el libro familiar, con quién vives, el alquiler, el trabajo, los ingresos. Entonces, si tú ya puedes pensar en cómo acreditarías todo eso, a esa cita ya puedes ir con algo bastante adelantado. Si en esa cita ya te revisan y ven que todo está bien, o si falta algo te pueden decir, mira, falta esto, pero ya vas con la faena adelantada, vamos. A ver, puede ocurrir lo que hemos hablado, en una casa que viven estas personas relacionadas por estos vínculos, eso sería una unidad de convivencia, ¿de acuerdo? Puede ocurrir que hayan viviendas compartidas, lo que hemos hablado, varias unidades de convivencia que cohabitan en un mismo piso, ¿vale? Entonces, se entenderán unidades de convivencia independientes si no están vinculadas por estos vínculos que hemos dicho,
O sea, si yo vivo en la misma casa que mi hermano, aunque compartamos alquiler y él viva en una habitación y yo en otra, no vamos a poder tratarlas como unidades independientes y contarán todos. ¿Me explico, verdad? Sí. Vale. Los vínculos, este tipo de vínculos de consanguinidad y afinidad hasta segundo y hasta primero, son los que nos dicen a quién vamos a contar dentro de esa unidad de convivencia. Hay una gran excepción a esto, y es que si yo, por ejemplo, mi hijo se independiza, pero pues tiene un derrumbe de la casa, o hay un desahucio de ellos, o hay una situación de violencia y vuelve a mi casa, ¿vale? Eso, como es una situación excepcional y de extrema gravedad, se considera que durante 2 años, transitoriamente, es mi hijo y su familia que regresan a vivir conmigo para poder ser tratados como unidad independiente, ¿vale? Pero son situaciones muy excepcionales, ¿vale? A ver, si queréis hacer preguntas. Esto sí que lo quería decir. A ver, por lo que hemos dicho de las viviendas, la gente que esté en centros de acogida temporal, es el caso de alguien asociado o no. Bueno, pues entonces, nada, lo dejamos estar. Bueno, lo tendréis escrito, ¿vale? Los menores en situación de guarda y custodia compartida son las únicas personas que pueden estar en 2 unidades de convivencia a la vez. O sea, si hay una separación y hay un menor, la guarda y custodia, me lo puedo contar yo al niño, aunque tenga visitas con el papá. El papá no lo puede contar, a no ser que tengamos guarda y custodia compartida y el chico esté al 50%. ¿De acuerdo? Entonces nos lo contaríamos como medio niño, a efectos de los tramos, ¿vale? Del importe. ¿Las personas que están empadronadas tienen algún problema para pedir ayuda? A ver, si tienen 1 año de empadronamiento, el requisito es haber estado aquí en la Comunidad Valenciana al mínimo 1 año. ¿Vale? Si no he tenido una vivienda en la que he podido empadronarme porque no he tenido alquiler o porque he vivido en la calle o porque, ¿vale? Y los servicios sociales me conocen porque eso se va a poder acreditar. Igual que si tengo SIP o a lo mejor no tengo el domicilio, pero los menores sí que están escolarizados, puedo pedirla. Mira, sí que me gustaría repasar un poco el procedimiento para que lo tengáis claro. Aquí, a ver, todo lo que corresponde al Ayuntamiento de Valencia, ¿vale? Podéis, como hemos dicho, entregarlo en cualquier registro, ¿vale? O acudir a los centros sociales. En cualquier caso, nos vendrán a los centros sociales para tramitar los expedientes. Allí será donde se estudie vuestro caso, se os llame si hace falta aclarar alguna cosa y se tramite. A partir de ahí se hará la propuesta a Consellería, porque Consellería al final es la que va a resolver, la que os comunicará si se os concede, y si no... Las que aprueben, ¿no? La Consellería es la que va a aprobar. Sí, la Consellería aprueba y luego la Consellería paga. Nosotros solo instruimos el expediente y, digamos, luego nos devuelve la resolución, y cuando hay que hacer el programa de individual también somos nosotros los que intervenimos, ¿de acuerdo? Venía a contaros esto también por los plazos, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos, a ver, que no quiero que se pase eso. Nosotros tenemos 2 meses para, desde que recibimos la solicitud hasta que hacemos la propuesta a la Consellería de si se resuelve positivamente o no la renta. Nosotros proponemos, pero luego ellos revisan y son los que deciden, ¿de acuerdo? Durante este primer año, como es la primera vez que se hace, y además os tengo que decir que con muchas dificultades, porque casi ya llevamos 2 meses de implantación y nos faltan aún, o sea, la aplicación informática aún no funciona correctamente, etcétera, amplían ese plazo durante el primer año de vigencia a 3 meses. O sea, nosotros tenemos que en 3 meses hacer la propuesta a la Consellería. ¿Eso qué quiere decir? Que si sumamos los naranjas, tenemos 6 meses y durante este primer año 9 para que, desde que habéis presentado la solicitud hasta que os llegue la resolución,
concedida o no concedida, ¿de acuerdo? Si no se resuelve, si en ese plazo no recibís la notificación, se entiende aceptada por silencio administrativo. Si en 9 meses no hay respuesta, se da por aceptada, porque hay una ley de silencio administrativo, por lo cual el que está en falta es la administración. Entonces a la persona, ¿queda claro? Tú lo presentás. No lo entiendo, no se lo he entendido nada. Bueno, mira, Ya se quedé rayada ahí. vale, una persona lo presenta. Pasado ese tiempo de 9 meses, la administración no contesta ni por sí ni por no, nada. Es sí. Es sí, porque la que está en falta es la administración. Si no te contestan, es sí. Lo que pasa es que eso no quita que la administración, la Generalitat, tiene la obligación de acabar comunicándotelo. Pero es sí. O sea, tú coges la ley y con la ley en la mano puedes reclamar ese sí. ¿Vale? Entonces, es importante, igual que hablábamos en la renta garantizada, que si lo presentáis hoy, junio, da igual que lo presentéis el 1 que el 30, porque el derecho económico empieza en julio. ¿De acuerdo? Entonces, aunque se os resuelva en enero, vosotros os tendrán que pagar desde julio. Y en enero, cuando resuelvan, lo lógico sería que os pagaran, de julio a diciembre. Y a partir de enero que empezarán a pagaros todos los meses. Esa es la idea. ¿Vale? Como decías tú, es importante, si podéis, como asociaciones o como personas individuales, descargaros previamente los impresos, mirar un poquito la documentación que hay que presentar, que todo eso está en la web, ¿vale? Estaría bien que fuerais ya con la solicitud miradita e intentar llevar la documentación que consideréis puede demostrar vuestra situación para que el expediente esté lo más completo posible cuando vayáis a tramitar. Y en una sola cita de Carlos tiene que ir. Claro. Eso al final, de todas maneras, va a depender de cada situación, porque hay casos que son más sencillos y hay otros pues, que son más complicados. ¿Vale? Queda claro, ¿no? Porque a veces uno va por primera vez y va así, yo vengo por la renta, te dan un papel, traiga esto. En cambio lo que dice ella es mejor buscar por internet, creo que en Cruz Roja, hoy no está Nelina que no vino, pero ella ayuda mucho y nosotros queremos hacerlo también, a ir llenando el formulario y tener los papeles. Entonces el que va ya lleva adelantado un 80 o un 90% del trabajo y no tiene que esperar a otra cita con el trabajador social. De todas maneras, insisto, yo recomiendo que vayáis a los centros. Ahora, si vosotros queréis, podéis presentarlo en otro registro sin pasar por el centro. Y si hace falta algo ya os llamarán, ¿vale? Lo que ocurre es que si vais al centro es garantía de que en esa primera cita te pueden orientar mejor para que tu expediente esté lo mejor armado posible, ¿vale? Y eso al final a lo mejor significa que se resuelve antes, ¿vale? El derecho económico va a ser el mismo, pero se va a resolver antes, o sea, tú vas a empezar a cobrar antes. ¿Entendéis la diferencia? Entonces sí es importante si vais a los centros sociales porque allí os asesorarán. Lo que pasa es que, a ver, si a usted le aprueban en enero, si recibe usted Me dijeron que se tardaba 9 meses. Vale, pues imagínese que, bueno, da igual, imagínese que lo recibe en enero. Entonces le pagarían julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 6 meses, de golpe. Cuando le paguen, que espero que sean puntuales. Y luego empezarían ya a pagarle mes a mes. Pero lo de la renta garantizada no era así. Ya. Eso era diferente. Ya. A ver, esta ley prevé una cosa importante y es que aparte de poner muchísimo más dinero, porque esto es mucho más dinero que la renta garantizada, no, más dinero y como atiende a más personas, porque ahora no hace falta tener NIE para solicitarla, hace falta tener una documentación acreditativa de la identidad en vigor, ¿vale? Pero no hace falta tener NIE. Entonces, hay mucha más gente que va a poder acceder y es mucho más dinero. Entonces, lo que también han hecho es hacerlo como créditos ampliables. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay una cantidad de dinero anual y cuando se ha acabado, sino que hay un compromiso del gobierno valenciano a que se van a ir ampliando los créditos que sean necesarios, porque esto se considera una prioridad, ¿vale? Eso es la teoría, ¿vale? Yo os cuento lo que hay. Ahora tampoco la hemos
visto yo, vamos, yo soy optimista, pienso que va a ser así. Yo esto lo tengo y lo voy a pasar a las asociaciones. Muchas gracias.